Ok, nos sentimos muy emocionados por esta tercera semana que estamos haciendo en nuestros estudios de discipulado. Y esta semana el tema que te estamos presentando es el poder transformador de la palabra de Dios. Me emociona mucho el que podamos leer la palabra y que podamos entrarnos en todo lo que ella nos va a enseñar. Así que te animo a que te pongas con tus grupos de discipulado y desarrolles esta próxima clase, el poder transformador de la palabra de Dios. Hola, mil bendiciones. Estamos en el nivel 1 de la clase de discipulado. Antes de iniciar esta clase, déjame orar. Señor, te pido que abras nuestra mente y que podamos recibir ahora todo lo que has preparado para nosotros en relación con la Biblia. Te pedimos en especial que cada uno pueda encontrarse contigo y escuchar tu voz a través de la Biblia. Amén. Hoy quiero hablarte sobre el poder transformador de la palabra de Dios. Para poder experimentar en nuestra vida el gran poder transformador de la palabra de Dios, hay dos disciplinas espirituales claves: la oración y la lectura de la palabra. Nuestra relación con la palabra de Dios va a impactar directamente en nuestra vida. Segunda de Timoteo 3:16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado en toda buena obra. Estos versículos me hablan a mí de esta manera. Cuando nos acercamos a la Biblia, podemos pensar en dos elementos: el conocimiento y la experiencia viva de transformación. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué nos motiva en realidad a leer la Biblia? Hay algunas motivaciones incorrectas, como leer la Biblia por un sentido de responsabilidad. Decimos somos cristianos y por tanto tenemos la obligación de leerla. Otra motivación que no debe ser es leer la Biblia por un sentimiento de culpa. Nos sentimos acusados porque pensamos que no leemos la Biblia lo suficiente. Mira, una buena motivación para leer la Biblia es sentir el placer de saber de que Dios me habla a través de ella. Así es, si leemos la palabra de Dios con una buena motivación, va a venir la transformación a nuestras vidas. La Biblia dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esto sí es una buena motivación. A través de la palabra de Dios, escucho a Dios, hago lo que la palabra abunde en mí y con sabiduría puedo enseñársela a los demás. Algo muy importante: como discípulos de Cristo, hay cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas y hay cosas que nosotros tenemos que hacer para alcanzar esa transformación. Muchas veces queremos la transformación, pero no hacemos nada de nuestra parte para accionarla. En esta idea podemos hacernos una pregunta: ¿podemos crear el hábito de leer la Biblia a diario? La respuesta es sí. Para que la palabra de Dios pueda transformar mi vida, debo crear el hábito de leerla. Los hábitos son acciones complementarias que yo realizo de manera regular y automática, sin necesidad de pensar conscientemente en ello. Se forman a través de la repetición. Por ejemplo, cepillarse los dientes después de las comidas, abrocharse el cinturón cada vez que subes a un automóvil. Para yo poder crear un hábito, debo pensar en un entrenamiento. Mi testimonio de montar bicicleta. Hace 3 años inicié mi entrenamiento con una meta que pudiera cumplir. Me propuse hacer 1 milla todos los días. Esto lo hice por 15 días. Cuando ya sentí que podía aumentar, lo llevé a 2 millas a diario. Lo buscaba hacer a la misma hora todos los días. Luego de un mes decidí hacer 5 millas y a los 3 meses llevé mi meta a 10 millas. Cuando me di cuenta, gracias a mi entrenamiento, tenía el hábito de montar bicicleta, lo podía hacer 5 o 6 días a la semana, alcanzando la meta
de 10 millas por día. Lo contrario a entrenar es intentar. Por eso te animo a que entrenes a diario y deja de estar intentando hacer cosas. Puedes comenzar tu entrenamiento con versículos de la Biblia, luego con capítulos, hasta que al final la sumatoria de todos estos tiempos me permitirá leer un libro completo, entenderlo y estudiarlo. Solamente si lo hago consecutivamente voy a crear un hábito. Otra acción que podemos hacer para tener un proceso de transformación en nuestras vidas es tener un plan. Uno de los puntos claves a la hora de leer la Biblia es tener un plan. Para hacer un plan debo hacerme varias preguntas. ¿Qué voy a leer? ¿Cuándo lo voy a leer? ¿Dónde lo voy a leer? ¿Y cuánto tiempo voy a dedicar? Muchas veces nuestro acercamiento a la Biblia consiste en leer pasajes o versículos aleatorios y no tenemos una clara idea de qué parte de la Biblia estoy leyendo y por qué la estoy leyendo. No tener un plan trae frustración y perdemos todo el deseo de leer la palabra de Dios. La primera pregunta, ¿qué? ¿Qué libro de la Biblia debería leer cada día? En nuestro caso, vamos a estar leyendo en este tiempo de discipulado el libro de Lucas en el Nuevo Testamento. Son 24 capítulos, por lo que te animo a hacerlo. La segunda pregunta, ¿cuándo? ¿Qué momento del día voy a apartar para leer y estudiar la Biblia? Tal vez en la mañana, a primera hora del día, en tu tiempo de almuerzo, o tal vez al regresar a tu casa después del trabajo, o al final del día cuando ya todos estén durmiendo y tú puedas tener un tiempo aparte para leerla. Siempre hazlo en el mismo momento, ya que esto te ayudará a crear el hábito en tu entrenamiento. Para montar bicicleta, yo lo hago a las 5 de la tarde preferiblemente. La otra pregunta, ¿dónde? ¿En qué lugar vas a leer la Biblia? Lo ideal sería estar en un lugar tranquilo, privado, en el que pueda estar yo a solas con Dios y centrarme en la lectura sin distracciones. Pero a veces esto no es posible y tenemos que buscar alternativas. En mi experiencia de la bicicleta, lo hago alrededor de mi casa. La otra pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir y cuánto tiempo tienes disponible? Para yo hacer 10 millas en un día, debo apartar 50 minutos y dispongo de ese tiempo para hacerlo. El tiempo que tú establezcas va a ser determinante en tu proceso de transformación. Algo importante al leer la palabra es escoger una buena versión o traducción. Yo uso la versión traducción lenguaje actual. Existen otras versiones como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente que también me gustan. Acá es tu decisión. Si te sientes bien con la versión Reina Valera, ánimo, esa es tu decisión. Te animo a diseñar un plan de lectura de la palabra de Dios. En resumen, uno de los grandes retos que tenemos al leer la palabra de Dios es tener una buena motivación, establecer a través del entrenamiento el hábito de leerla y tener un plan de lo que voy a hacer. Estas tres cosas son las que yo puedo hacer para ver las transformaciones de mi vida. Ahora quiero hablarte del poder transformador de la palabra de Dios. El poder de la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mira, quiero decirte, Dios no quiere darnos meramente conocimiento. Él quiere darnos su revelación. La palabra revelación viene del latín que significa quitar el velo o hacer visible algo que está oculto. Dios quiere correr el velo de nuestro entendimiento para que podamos entender verdades profundas que se encuentran en su palabra. Siempre que lees la palabra de Dios, hay revelaciones preciosas. Es el poder transformador de la palabra de Dios que quiere darte una revelación y hablar a lo más profundo de tu corazón. Algo que ilustra el poder revelador de la palabra de Dios es pensar en un espejo. Cuando tú y yo nos miramos a un espejo, muchas cosas se revelan, a menos que cerremos los ojos. Santiago, en el capítulo 1, del 23 al 25, dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica,
es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Lo segundo es el poder inspirador de la palabra de Dios. Al leer las Escrituras, Dios quiere inspirarte por medio de su Espíritu Santo. Inspirar significa influir o motivar a alguien a hacer algo. Dios inspiró a los autores que escribieron las diferentes partes de la Biblia y esa misma inspiración divina está disponible hoy para nosotros. En el sentido físico, inspirar es el acto de respirar. Cuando inspiras, estás llenando tus pulmones de aire fresco y por medio de ellos estás renovando tu cuerpo. Esto es lo que es precisamente quiere hacer Dios. Quiere a través de su palabra en tu vida, Él quiere que inspires, que lo llenes, que te llenes de ese aire fresco que viene de su presencia para que así puedas sentirte renovado, fortalecido, transformado y lleno de vida. La tercera cosa con respecto al poder es el poder de la verdad de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo de tinieblas y necesitamos recibir la palabra de Dios no solo en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. La verdad contenida en la palabra de Dios tiene mucho poder. Cuando leemos una palabra y es verdad, la recibimos como parte de Dios y produce en nosotros un proceso de transformación. La palabra de Dios ofrece verdades que dan sabiduría y dirección para la toma de decisiones y para enfrentar los desafíos de la vida. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios contiene verdades que tienen el poder de renovar la mente, transformar la vida de una persona. Juan 17:17 dice, santificaos en la verdad. Tu palabra es la verdad. El cuarto poder transformador de la palabra es en confesarla. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos confesándola, es decir, declarando verbalmente las escrituras y las promesas de Dios. Esto trae mucha bendición a nuestra vida. Cuando confesamos la palabra de Dios, como retribución, Él puede ofrecer perdón, reconciliación y un sentido de renovación espiritual. La confesión tiene el potencial de liberar a una persona de cargas emocionales, espirituales, morales y proporcionar alivio y una sensación de transformación. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos confesando sus verdades. Y escucha, leer es confesar. Confesar la palabra de Dios fortalece mi fe. Cuando yo confieso la palabra de Dios, esto refuerza y profundiza nuestra fe en Él. Confesar la Escritura y las promesas de Dios nos recuerda la fidelidad de Dios y su poder, trayendo como consecuencia un aumento en nuestra fe y esperanza en Dios. Nuestra fe en Dios es cada día más edificada a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te inunda de fe para que puedas ver milagros increíbles en tu vida. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Confesar la palabra de Dios me transforma. La confesión de la palabra de Dios puede tener el efecto transformador en la vida de una persona. Leer y confesar nos lleva a experimentar una renovación de la mente y de nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Confesar la palabra de Dios me hace libre. Confesar la Escritura puede ser un acto de guerra espiritual. Al declarar la verdad de Dios en voz alta, se puede resistir la influencia y pensamientos negativos, las dudas y los ataques espirituales del enemigo. Hay poder en la palabra de Dios para traer libertad y victoria en muchas áreas de luchas personales. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado,
pero con la boca se confiesa para ser salvo. En resumen, la palabra de Dios se revela en nuestras vidas, nos inspira, es verdad y se puede confesar. Todo esto tiene un gran poder para transformar nuestras vidas. Esperamos que toda esta información sea de gran valor para ti. Nuestro propósito es que puedas tener una visión más clara y ampliada de cada tema que estamos presentando y te ayude en tu crecimiento como discípulo de Cristo.